Bien, ahora, ¿por qué es importante el sector minero, sobre todo en nuestro país? Bueno, por muchas causas. Entre las principales son las siguientes. Es la principal fuente de divisas, me refiero a la principal fuente de ingresos hacia nuestra economía, hacia el gobierno. Según los datos de la Sociedad Minera, Petrolera y de Energía, en el año 2013 las exportaciones, o sea, los productos que se han vendido al exterior, en el sector minero fueron de 18.656 millones de dólares, concentrando el 59% de total de exportaciones, ¿no? Esto quiere decir que la mitad de lo que hemos vendido al extranjero ha sido minerales en el año 2013, ¿no? Entonces, convirtiéndose en el primer sector exportador, me refiero al Perú, siendo sus principales destinos China, Estados Unidos y Suiza. Estos tres países van a ser los destinos de nuestros minerales. Ahí se van a ir y ahí van a ser transformados y luego vendidos, ¿no? ¿Qué más nos dice? ¿Por qué es importante el sector minero? Porque es una fuente ocupacional. 102.000 empleos directos van a llevarse a cabo gracias a la minería y más de medio millón en forma indirecta. En forma indirecta quiere decir de aquellos negocios que se van a beneficiar de que una mina esté cerca de un lugar, ya sea por ejemplo restaurantes, hospedajes, bancos y otros servicios más van a beneficiarse. Por eso es que es una gran fuente ocupacional, ¿no? ¿Qué más dice? Que contribuye al 6%, es entre el 6 y el 10% de lo que es el PBI. PBI significa Producto Bruto Interno, que se refiere al total de ingresos o dinero que ha obtenido el Perú en un año, de la venta de todas sus actividades agrícolas, ya sea la agricultura, la ganadería, las exportaciones, la minería, la pesca y otros servicios, todo eso sumado al año se le llama lo que es el PBI, cuánto ingresó de dinero al país. Entonces la minería va a representar un 6%, ¿no? Un 6%. Es relativo e importante ese ingreso. ¿Qué más nos dice? Que contribuye también al 22% de recaudación tributaria. O sea que ingresa bastante dinero. Promueve el desarrollo de otras actividades, como los negocios indirectos. Es una fuente importante de transferencia tecnológica, ya que las minas, al encontrar diferentes tipos de minerales, van a necesitar todo tipo de tecnología para poder extraer este mineral. Y por último, contribuye al desarrollo de la red vial en el tendido de la transmisión eléctrica. En su camino, las minas por desarrollarse y ocuparse en un lugar, en su camino van a desarrollar lo que se conoce como las carreteras. Esto gracias a los tendidos eléctricos, que van a facilitar el ingreso y la salida de diferentes transportes llevando estos minerales hacia puertos o diferentes lugares para poder ser luego exportados, ¿no? ¿Cuál es la característica, por ejemplo, de la minería en nuestro país? El Perú, por ejemplo, es un potencial minero. Sin lugar a duda, es uno de los más grandes que puede exhibir algún país en el mundo. Ello lo demuestra al hecho de que nuestro país, el Perú, se sitúa entre los 7 primeros países con mayores recursos mineros. Eso quiere decir que el Perú es uno de los países en América que más minerales tiene. Entonces, un poco ya podemos llegar a pensar por qué si vendemos tanto, por qué si el Perú tiene tantos minerales, está como está, ¿no? Entonces, un poquito hay que reflexionar en esos datos que nos da el Estado. El Perú es un país polimetálico, ya que cuenta con grandes reservas principales como los 27 minerales conocidos en el mundo, ¿no? Entonces tenemos gran cantidad de minerales en nuestro país, bajo nuestros suelos, ¿no? Nuestro país fundamentalmente exporta materia prima, ¿no? Las vende, tal y como las ha extraído, las vende, no le da un valor agregado, por eso es que cuesta barato venderlo, pero luego cuesta caro el comprarlo, ¿no? Ya que como dijimos al inicio, nosotros vendemos fresas y, y esos países que nos han comprado las fresas nos los devuelve como mermelada, entonces cuesta más comprarlo que venderlo, ¿no? Entonces se podría pensar un poco en que el Estado podría promover unas pequeñas industrias en nuestro país, ¿no? Cambiar la educación para que los chicos terminen el colegio o la universidad, pero con una mentalidad diferente de poder producir. Ya no ser simplemente un trabajador, sino poner tú mismo tu misma empresa, ¿no? Y poder cambiar así al país, darle una actividad industrial mucho más refinada, ¿no? Mucho más importante, ¿no? Es una actividad también de mucho riesgo, sobre todo en un país, en el Perú, sobre todo por los obreros que trabajan en los socavones, que van a representar derrumbes tanto en los meses de lluvia, ¿no? Las regiones y provincias de distritos perciben aportes del canon minero. El canon minero va a ser una parte del el ingreso que va a tener la mina en una región y esto para poder desarrollar fines de estructuras en una región que lo necesite.
Muy bien, ¿cuáles son los tipos de mina? Como dijimos al inicio, son dos. El primero es la minería a cielo abierto o a tajo abierto. Se llaman minas a cielo abierto y también minas a tajo abierto a las explotaciones mineras que se desarrollan en la superficie del terreno, a diferencia de las subterráneas que se desarrollan bajo ella. Para la explotación de una mina a cielo abierto a veces es necesario excavar con medios mecánicos o con explosivos los terrenos que recubren o rodean la formación geológica que forman el yacimiento. O sea que se tiene que hacer uso, limpiar prácticamente el terreno para poder obtener el mineral. Eso se conoce como mina a tajo abierto. Esas imágenes que podemos ver en la pantalla, estas 5 imágenes, son imágenes de la ciudad o la región llamada Cerro de Pasco, una ciudad que se encuentra casi en el centro de nuestro país, una ciudad colonial que era muy importante porque esta región Cerro de Pasco, junto con la región de Huancavelica, era uno de los principales centros mineros durante la colonia y en toda América, ¿no? Extraían mucha cantidad de metales. Entonces esta ciudad se desarrolló mucho, ¿no? Pero lastimosamente, en los años 30, los años 50, en este lugar se encontró gran cantidad de minerales, en este caso lo que es plomo y lo que es zinc, ¿no? Entonces esta ciudad prácticamente estuvo marcada por el desarrollo y por su decadencia, ya que lo mismo que el mismo producto que hizo que esta ciudad se desarrolle fue el mismo producto que hizo que esta ciudad prácticamente desaparezca, ya que cuando se encontró estos metales debajo de esta ciudad, la ciudad tuvo que ser prácticamente removida, tuvo que ser reubicada, quedando prácticamente así. Esta es la apariencia que tiene el centro histórico hoy en día de lo que es Cerro de Pasco, ¿no? Pareciera como si un inmenso asteroide o cometa hubiese caído en este lugar de nuestro país, ¿no? Dejando un gran socavón. Esa es una mina de tajo abierto. ¿Por qué es algo peligroso, sobre todo ese tipo de mina en la región de Pasco? Porque no tiene consideraciones y es lo que se conoce como una minería irresponsable. Al ser una mina de tajo abierto, los gases que van a emanar los minerales van a contaminar todo a su alrededor. Y como podemos ver en la imagen, lo que hay alrededor de la mina son casas, lo que queda de lo que es Cerro de Pasco. Según un estudio de la ONU hace 10 años, este centro poblado de Cerro de Pasco, sobre todo los niños, contienen gran cantidad de plomo y zinc en sus pulmones. Eso quiere decir que tienen una muerte lenta. No logran a desarrollarse o a vivir tanto como deberían, sino que mueren a temprana edad por diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Ya que están contaminados. El aire que ellos respiran está contaminado, ¿no? El siguiente tipo de minería es la minería subterránea, o lo llamado socavones. Una minería subterránea es aquella de explotación de recursos mineros que se desarrolla por debajo de la superficie del terreno, ¿no? A diferencia de entonces el de tajo abierto que se explotaba encima del terreno, la subterránea va a ser por debajo. La explotación de yacimiento mediante la minería subterránea se realiza cuando su extracción a cielo abierto no va a ser posible por motivos económicos, sociales o ambientales. Entonces, para la minería subterránea, esto se hace necesario la realización de túneles, pozos, chimeneas y galerías, pero también hay un posible derrumbe, ¿no? Un riesgo de que exista un derrumbe. Para ello se va a utilizar una gran maquinaria para poder evitarlo, ¿no? Entonces, esos son los dos tipos de minas que va a existir, sobre todo en nuestro país. Es muy común esos dos tipos de minas. A continuación presentamos un mapa del Perú que va a especificar los centros mineros que va a tener nuestro país. Como podemos ver en la imagen, eh, en el límite entre la costa y la sierra se van a concentrar la mayor cantidad de minas, tanto desde el norte como hasta el sur, ¿no? Entonces, tenemos muchas minas, por ejemplo, en el norte tenemos la de Caquicocha, que prácticamente extrae lo que es oro. Tenemos también en el centro del país el famoso Cerro de Pasco, donde extraen lo que es el cobre. En el sur también tenemos lo que es Toquepala, donde extraen también otro tipo de minerales. Entonces, el Perú, ¿qué es lo que mayormente extrae? ¿O qué es lo que mayormente al extraer exporta o vende? Está en la parte superior derecha, ¿no? El Perú en el ranking mundial de producción minera. ¿Qué es lo que el Perú vende más? Cobre. Somos el segundo país que más cobre vende a nivel mundial. ¿Y el cobre para qué sirve? Para diferentes fines. Por ejemplo, para poder transmitir lo que es la electricidad, para poder hacer un poco las baterías de los celulares, baterías de radios, baterías de televisores, carros. Entonces este material va a ser muy demandado, ¿no? El oro también. Somos el sexto país en producir oro en el mundo. La plata, somos el segundo país en producir plata y en vender zinc, ¿no? El zinc va a ser muy importante porque
Mediante este producto se va a también usar para aleaciones, ¿no? Y poder transmitir también lo que es electricidad, plomo y también estaño, ¿no? Entonces, este es un poco de los centros mineros o las minas que van a existir en nuestro país. Entonces, pensemos un poco, si tantas minas tenemos, tanto ingreso tenemos en minerales y tanto vendemos, entonces, ¿por qué el país es un país pobre? ¿Por qué se considera al país, al Perú, un país pobre? Entonces, eso ya más o menos entra en la conciencia de los políticos de que no se actúa con mucha transparencia o franqueza. Muchas veces la denominada corrupción hace de que estos fondos que deberían llegar a las regiones donde se explota o se extrae estos minerales no llegue, sino que en el camino se pierda. Entonces, mediante la corrupción, este el desarrollo de la minería nunca va a ser positiva, todo lo contrario. La gente va a ir buscando siempre lo negativo porque no va a ver reflejado en sus regiones o en sus localidades lo que la mina va a extraer, ¿no? Y en parte tiene razón. Se ve muchas veces en la televisión cómo existen los denominados paros o protestas que van a ser un grupo social. En este caso, por ejemplo, lo hacen algunas comunidades en la sierra porque están en contra de la minería, porque la minería contaminó su río, ha contaminado su aire, ha contaminado sus campos agrícolas, entonces para ellos es muy difícil volver a recuperarse, pero para una mina no, porque la mina solo extrae minerales, pero no sufre la consecuencia de las personas que viven ahí. Como podemos ver en esta imagen, por ejemplo, son dos mapas. Los dos mapas es el mismo país, es el país del Perú. En el lado izquierdo, con esas barras rojas, nos van a indicar la estimación que va a tener en ingresos en dinero el Perú en el 2050. ¿A cuánto va a ascender? A 758.000 millones de dólares. Para el 2050, esa es la cantidad de dinero que va a ingresar al Estado peruano. Ojalá sea bien invertido. Pero, como podemos ver en la imagen, las barras rojas están ubicadas en las diferentes regiones donde existen minas, ¿no? Pero paradójicamente, en el lado derecho, en el mismo mapa, nos muestra las regiones donde existen pobreza. Y claramente vemos cómo en las zonas donde hay más pobreza, o de las zonas donde están, son las zonas donde están las minas situadas. Entonces no existe relación, ¿verdad? Si extraemos oro de la región de Cajamarca, ¿por qué Cajamarca está como está? Porque es considerada una de las regiones más pobres de nuestro país, ¿no? Igual que en la Sierra Sur, ¿no? Como podemos ver en la región Puno, por ejemplo, se extrae también minerales, pero Puno también es una de las regiones más pobres en el país. Entonces no existe ese equilibrio, ya que todo el dinero que se va a extraer de los minerales muchas veces llega a parar a Lima, porque es un país centralista, ¿no? Entonces es Lima, la administración del gobierno en Lima, la que tiene que hacer una distribución equitativa en todas las regiones para poder desarrollar todo el país, ¿no? Para poder darle una calidad de vida a todos los peruanos como se lo merecen, ¿no? Entonces, un poco más de reflexión en este tema, lo que es la minería, es muy importante, sí, pero siempre y cuando sea una minería responsable, que beneficie a todo por igual.